acompañarme. Ok, pues bienvenidos todos. Vuelvo a saludar a los que ya están presentes el día de hoy. Marcela Trehuarta, mi querida Marvi, obviamente, Su Rivera, Araceli, Mayra Minuti, Gloria Zavala, Marcela Trehuarta, Marisela Muñoz, Mari, bienvenida, Mari Angie Brunner, Mayra Minuti se sube, se baja, anda por todos lados aquí en la pantalla. Melissa, Rosa Lilia Villagómez y Tere Diaxa. Qué bueno que ya están todos por acá. Por aquí está mi querida Barbie, que ahora sí nos pudo acompañar porque la semana pasada tuvo ahí un evento familiar que no pudo acompañarnos. Pero, oigan, el tema de hoy, harto interesante. ¿Checaron el harto interesante? Háganos todas las preguntas que quieran, porque fíjense que les voy a platicar de dónde salió este tema. Todos mis compañeros que estamos aquí platicando con ustedes cada semana, tenemos alguna reunioncita, normalmente después de las pláticas. Y estamos platicando acerca de los últimos temas que habíamos tenido. Y de común acuerdo, pues, oye, ¿y qué onda con los sentimientos culposos? ¿Por qué sentimos culpa de las cosas? ¿Por qué fue por educación? ¿Fue por religión? ¿Fue por herencia? ¿Fue por qué razón? Digamos, oye, pues vamos a platicarlo abiertamente, porque empezó obviamente como siempre. Yo creo que deberíamos de grabar esas conversaciones fuera de aquí y después compartírselas, porque créanme que se ponen bien interesantes. Pero bueno, decidimos platicarlo hoy, previo a la próxima semana, que también no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Al ser el martes de Semana Santa, vamos a hablar sobre, pues, en qué creemos, cuál es nuestro Dios, cómo vivimos la Semana Santa. Algunos muy apegados, algunos no, pero hoy, como previo, vamos a hablar de los sentimientos culposos y si tiene algo que ver con las herencias, con la educación, con la religión, o simplemente porque alguien nos lo hizo creer o no lo creímos. Como siempre para mí es muy grato compartir el micrófono con Marvin. Y pues a lo mejor algo ve ella en las estrellas. No, a lo mejor, seguramente ya les preguntó a las estrellas, las analizó y ya tiene una conclusión al respecto. Entonces, sin más preámbulo, te doy la bienvenida a Marvi Cardona. ¿Qué onda, Marvi? Muchas gracias, Saúl. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar el día de hoy. Pues sí, la verdad es que este tema de la culpa y el juicio y luego pues las hermanas del miedo por ahí, la verdad es que son temas de Saturno. Y a mí, si a alguien defiendo y si a alguien concuerdo y coincido, la verdad es que es con Saturno. Saturno es el planeta que nos enseña la automaestría. Así es que les voy a explicar a todos. Saturno es un planeta, es el regente de Capricornio, ¿sí? El regente quiere decir el que rige, el que gobierna. Y Saturno siempre es una autoridad. Entonces, ¿qué es una autoridad para nosotros? Por ejemplo, la autoridad es el gobierno, que si nos dice quédense en su casa, pues nos quedamos en la casa. Si nos dicen hay que tributar X cantidad, pues hay que tributar. Esa es una autoridad para nosotros. Otra autoridad son los padres. Para algunos hay gente que pues no la autoridad no son tan autoritarios los padres. Sin embargo, en México, los padres tienen un poder especial, tienen cierta autoridad en nuestra vida mientras tenemos una edad en la que nos rigen, ¿no? Pero otra autoridad para nosotros es nuestra propia conciencia. Eso también es una autoridad para nosotros. Otra autoridad para nosotros es el dinero.
porque, bueno, hay dichos, sobre todo hay dichos aquí en México que dicen don dinero, ¿no? No sé si lo han oído, pero una autoridad es el dinero. Otra autoridad para nosotros es todo aquello que yo tengo interno que me hace o no tomar decisiones en la vida. Entonces Saturno por eso nos lleva a la culpa. Saturno como tenemos esta autoridad que nos rige desde adentro, por eso Saturno nos conecta con este sentimiento de culpa, de no poder hacer nuestra santa voluntad, lo que nosotros queremos en algún momento, lo que nosotros hacemos y luego nos causa este sentimiento de culpa, esta cosa que no nos deja o no, en nuestro interior nosotros sentimos, pues sí, nos sentimos culpables de hacer o de no hacer ciertas cosas, porque nuestra autoridad interna pues nos rige. Nosotros ya lo he repetido en varias ocasiones, yo creo que todos aquí saben que no somos este cuerpo físico, somos un alma que estamos con este hábito que tenemos este cuerpo físico. Así es que esta alma es nuestra autoridad interna. Y esta alma también nos conecta con la culpa, también nos conecta con el juicio y pues con algunas hermanas del miedo, ¿no? Esto a veces se ve desde niños, porque desde niños nos enseñan tienes que comerte toda la comida porque si no, porque luego hay gente allá en África que no tiene dinero y entonces tú te sientes culpable de que la gente en África no tenga dinero y dices, digo, esas son cosas, creencias que ya tienes que trabajar de grande y decir, bueno, pues ya cada quien tiene sus propias creaciones y ellos nacieron en África porque decidieron y bueno, yo acá estoy muchos kilómetros separado y yo tengo que hacer mis propias cosas. Pero Saturno es quien rige realmente la culpa y Saturno en el área de tu carta astral en donde esté, es donde te va a enseñar esa automaestría. Es donde te va a decir a ti, por aquí te vas, por aquí es. Hay gente que lo tiene en ciertas casas en su carta natal, en donde lo que le está enseñando es a trabajar con el dinero, ¿sí? El dinero como símbolo, como dije ahorita, como símbolo de autoridad. ¿Para qué? Para que llevarlo a esa automaestría de poder manejar sus finanzas, de poder conectar con esa energía del dinero, porque no sabemos en vidas anteriores si a lo mejor hicimos una mala jugada, una mala pasada, robaste, no robaste, hiciste o no hiciste, pero realmente ese tipo de cosas, esas culpas que tienes son muy características de Saturno, que luego. No, yo creo que aquí todo el mundo, el que vive en este planeta Tierra, vio los Óscares y si no los vio, vio todos los memes que ha habido de Will Smith sobre la cachetada que le puso a este hombre, ¿no? A Chris Rock. Y eso, si ustedes se fijaron, bueno, ahí le ganó, por supuesto, el impulso de la luna, sin embargo, inmediatamente le entró la culpa. Inmediatamente se puso a llorar. Inmediatamente quiso subsanar el error tan grande que ya había cometido. Pero eso le trae, bueno, y ese Saturno que trae le va a traer muchas consecuencias. Sin embargo, aquí el tránsito, donde transita Saturno, nos trae madurez. Saturno tarda 28 años en dar toda la vuelta a la carta natal. Y precisamente tarda tanto, es tan lento, para que te quede claro los aprendizajes que vamos a tener. Y que si sientes culpa, si sientes, pues sí, culpa, juicio, miedo en algún tema de tu vida, para que lo subsanes, para que lo aprendas, porque si no, pues Saturno es el que nos lleva a la automaestría y por supuesto es quien nos enseña a subsanar todas esas heridas que tenemos por medio de la culpa. No estamos hechos para vivir con la culpa. Estamos hechos para conectar con
algo más grande que nosotros mismos. Y si nosotros nos enraizamos con ese sentimiento de culpabilidad, pues no vamos a salir de este laberinto en el que vivimos todos los días y de sentirnos mal en esta vida, que a lo que venimos es a ser plenos y felices. Por eso Saturno es lento, porque te da la oportunidad de quitarte la culpa, de quitarte el juicio, de quitarte el miedo a través de todos los aprendizajes que Saturno nos trae. Así es que bueno, tú que estás aquí en Vivir Vivo, aquí mira, está diciendo Su que ella tiene Saturno en Géminis. Entonces aquí es bien importante porque si tienes a Saturno en Géminis, inmediatamente lo que te lleves al pensamiento, a hablar correctamente, a decir las cosas de manera natural, a no estar, a no... Géminis tiende mucho a la ambivalencia, a decir una cosa e inmediatamente otra, a contar el chiste, pero bueno, era en serio. No, no, no. Aquí lo que Saturno te está invitando es a realmente hablar lo que vibras, a hablar de manera congruente, hablar de manera certera, a decir, y a aconsejar también, porque Saturno en Géminis es un gran maestro. Así es que la automaestría ahí es a que todo aquello que comunicas, lo comuniques con certeza. Y es bien importante, pues aquí, no arrepentirte después que te llegue la culpa porque dije, ay, es que no le hubiera dicho, o le hubiera dicho. O sea, si no le dijiste, porque no le dijiste, y si lo dijiste, porque lo dijiste. A eso es a lo que te enseña Saturno cuando lo tienes en Géminis, que realmente las cosas sean certeras, que conectes con una realidad, y no con una ilusión, que a la gente no la ilusiones o no le digas mentiras, sino que lo digas las cosas de una manera real. Ese es el tema de Saturno, y pues como es el rey de la culpa y del juicio, hay que saberlo manejar, porque Saturno es quien nos lleva verdaderamente a la automaestría de la vida. Muy bien, Marvi, como siempre, muy oportuno el comentario, muy del conocimiento de los astros, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo podemos revertir esa parte? O sea, ¿en qué nos podemos apoyar de acuerdo a los astros? ¿O en dónde encontramos una respuesta para esto dentro de los astros? ¿Con qué lo podemos equilibrar para no sentirnos culpables de las cosas? Ahí va. Fíjate, Saturno es el regente de Capricornio. Y Capricornio tiene ahí unas cuadraturas y una oposición. Es decir, la primer cuadratura que tiene Saturno es con Aries. Y Aries está regido por Marte. A Marte y a Aries les gusta hacer las cosas rápido, de momento, es de mecha corta, y todo lo quiere hacer en este momento y en este lugar. A Saturno no le digas eso. A Saturno hay que hacer las cosas bien, porque Saturno hace la excelencia. Es decir, la excelencia viene de la exigencia y la exigencia viene del error. Así es que si tú haces las cosas rápido, probablemente te van a salir mal, pero de ahí vas a aprender. Tienes que hacer las cosas bien, las cosas bien hechas, las cosas que realmente traigan a tu vida algo permanente. No como Marte, que Marte es un planeta de acción, es un planeta que vamos a movernos rápido. Esa es la primera. Número 2, Capricornio tiene una oposición con Cáncer. Es decir, Capricornio, con su regente Saturno, es un viejito, pero no es un viejito porque, bueno, pues es un viejito porque es el papá. Sin embargo, está representado por un viejito porque es el papá, y Cáncer está representado por un cangrejo, pero Cáncer también es la herida infantil y es la infancia. Entonces, Saturno quiere que hagamos las cosas como adultos responsables, no como niños que
que vamos a patalear y vamos a aventar el sombrero y vamos a hacer un llanto y no puedo hacerlo y es que ayúdenme. No, no, no. A Saturno realmente le gusta que se hagan las cosas maduramente, con madurez. Por eso digo, siempre nos lleva a la automaestría, nos lleva a la excelencia. Y también hace una cuadratura con Libra. Libra es el signo de la pareja. Es decir, Saturno no quiere que otra persona haga las cosas por ti. Tú tienes que hacerte responsable de tus cosas. No puedes pedirle a otro que te lleve las riendas de tu negocio, por ejemplo, o que te saque el trabajo cuando es tu responsabilidad. Entonces no se vale ni hacer las cosas rápido, ni patalear, ni llorar, ni comportarte como un infantil, ni tampoco que alguien más haga las cosas por ti. De hecho, Saturno va muy ligado a la soledad. Y bueno, no sé si aquí alguien, coménteme por favor si a alguien le ha pasado que cuando estás trabajando en algo responsablemente, que estás tú tomando las riendas, te sientes solo, porque nadie va contigo, nadie te acompaña. Es decir, de repente dices, nadie me entiende. Pues no, porque tú eres el que tienes que hacer las cosas solo, porque eso es lo que te va a llevar a ti a la automaestría. Nadie me sigue, nadie lo ha hecho antes. Entonces, realmente eso es lo que a ti te va a llevar a esa automaestría. Te deja solo, precisamente para avanzar. Ahora, también Saturno está muy ligado a la carencia, digamos, a esta parte de reducir, porque a él le importa la calidad más que la cantidad. Entonces también eso nos exige a nosotros mismos a hacer las cosas bien. Si lo hacemos, voy a hacer un curso y quiero que entren 100 personas y a ver cómo me sale, no, o sea, a lo mejor hace el curso con 5, pero le vas a dar a cada uno pues la atención que se merece. ¿Ya me explico? No sé si les queda claro cómo funciona Saturno y por qué nos lleva la culpa. Y cómo podemos subsanarnos también, ¿no? Ok. Oye, mira, sí me queda claro que podemos equilibrarlo, pero yo tengo aquí otros dos puntos de vista. Esto nos lo dijo las estrellas. Yo tengo aquí una psicóloga especialista maravillosa que es Tere López Cano, pero antes de dar la palabra a Tere, quiero ir a una opinión muy terrenal, ¿sí? Muy parada desde la valentía de la mujer, no de la mujer empoderada que lo otro día decimos, sino de la mujer real, la que ocupa su lugar en la vida, y desde pues, una versión totalmente pagana, ¿sí? Entonces yo quiero escuchar de parte de Lilian su opinión, pero antes de darle esto, quiero para que vaya pensando Mario, para que vaya pensando Tere López Cano, que va a sobre este tema que nos van a aportar a continuación. La siguiente pregunta, que es con la que voy a empezar con Lilian, es, ¿el sentimiento de culpa nos lo imponen, nos lo enseñan o lo creamos nosotros? ¿Ok? A ver, Lilian, todo tuyo el Hola, micrófono. el Venga. micrófono. Hola, perdón la tardanza. Había unas cosillas que tenía que terminar de hacer, pero fíjate que mucho de lo que la pregunta, Saúl, es muy interesante porque comúnmente desde niños nos han educado de, y si no sale bien, es tu culpa. Y si no pasa esto, es tu culpa. Tu culpa es que obtengas o que no obtengas según parámetros sociales de una sociedad que nos ha ido influyendo, ¿ok? Entonces, yo voy mucho por el lado de cómo te venden la idea y si tú te la comes, ¿bien? O sea, realmente cuando somos niños, pues sí, no, o sea, alguien te tiene que corregir, alguien te tiene que decir esto sí, esto no, porque como sociedad nos movemos bajo ciertas reglas, ciertas normas, parámetros sociales, ética, moral, según quién,
según quiénes son nuestros padres, según leyes sociales, educativos y demás. Y corromper el sistema implica que si algo llega a salir mal, si algo llega a pasar erróneo, si nos va mal, entonces es nuestra culpa porque hemos fallado en el sistema, en un sistema familiar, en un sistema religioso, en un sistema de orden, en un sistema de lo que tengamos. Entonces es tu culpa. Entonces ahí es donde empezamos a asumir la responsabilidad muchas veces errónea de que es cierto, ¿sí? Ahí puedes ver a muchas personas, el motivo más fuerte de la ansiedad es la culpa, el no poder liberarla, ¿sí? El no poder trabajar con ella correctamente y decir, es que yo tuve la culpa cuando sucedió esto, pero a lo mejor esa no es idea que haya nacido desde ti. Seguramente es una idea que alguien te la dijo. Lo único que hiciste fue asumirla tuya, pensar que efectivamente fue totalmente creada por ti y que te la siguen repitiendo. Aquí yo diría, bueno, tienes que rectificar y de verdad comparar con base en la verdad si el juicio que estás haciendo es correcto. Si tiene bases de verdad, entonces, a ver, no, espérame, ¿sí? Desde el hecho de que yo puedo hacer lo que sea porque la vida es individual, este es mi pensamiento. Lo que ellos me dijeron, lo que la sociedad dice, lo que este sistema me comenta, no, ¿sí? Pero ese es entonces el modo en cómo trabajamos para liberar la culpa. Pero sí, yo creo principalmente que todos somos un sistema de creencias. Creencias buenas, creencias malas. Y entonces, pues vamos lidiando con esas emociones, con esa ansiedad. Muchas veces cae hasta depresión, porque simple y sencillamente no, es un paquete que no sabemos manejar y lo hacemos nuestro y nos daña a nosotros, nos enferma a nosotros, hasta que hayas el modo en cómo liberarlo, cómo trabajarlo y encontrar la verdad que corresponde a ese sentimiento. Y también en algún punto perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás, porque como dicen, no sabían lo que hacían, muy a tono con la época. Y sí, uno no nace con culpa, ¿me entiendes? Uno asume las culpas y te las comes. Y, o sea, dices, ops, ¿por qué? Porque tu conciencia lo está diciendo, porque la moral, la ética y demás, hasta que realmente lo piensas, no lo sientes. El pensamiento es frío, la emoción es cálida. Cuando dejas de sentir, aquí muy de acuerdo con mi Marvi, trabaja, Saturno te obliga a trabajar sobre lo real. Entonces, cuando trabajas sobre lo real, que es la mentalidad, y la mentalidad correcta y armoniosa, dices, no, entonces, discúlpeme, pero eso para mí se me hace correcto. ¿A ti no te gusta? Son tus tunas, no son las mías. ¿Estamos? Oye, ¿Sí? claro. Oigan, yo nada más quiero recordarle a todo nuestro público que nos acompaña el día de hoy que está el chat abierto. Si están de acuerdo o no con Lilian, con Marvi y con mi opinión personal, háganoslo saber, opinen. Ahí opinen todo lo que quieran, porque para eso está este espacio, para darnos voz a todos. Podemos estar o no estar en una opinión. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, cada quien toma lo que está de acuerdo con él y seguimos adelante. Ahora sí, miren, déjenme pedirle a una experta en temas de psicología. Estoy pidiendo nada más a mi querida Tere López Cano si nos activa su micro. Y de esa pregunta que yo le hago a Tere, ¿qué nos puedes decir, Tere? No lo heredan, no lo enseñan, no lo inculcan, tiene que ver la religión, no tiene que ver la religión. ¿Por qué sentimos culpa? ¿De dónde nace? ¿O nosotros creamos la culpa? ¿Nos la imponen o nosotros la creamos? ¿Qué nos puedes platicar de eso, mi querida Tere? Bueno, para empezar diría que la culpa puede ser un acto de conciencia de que algo hice mal, verdaderamente un acto de conciencia real, o puede ser que alguien me hizo creer que hice algo malo y me lo creo. Pongo este ejemplo, por ejemplo, si pongo un ejemplo de una gente que va caminando, ¿verdad? Y pasa una persona y sin querer le tiras los libros.
Es un ejemplo muy... Si la otra persona dice, si dices discúlpame, le ayudas a levantarnos, y la otra persona no pasa nada, gracias, no me sentí culpable. Pero si la otra persona, ante el mismo hecho que sin querer le tiré esos libros, me dice, eres un imbécil, hijo, no sé qué, no te fijas, eres un estúpido, me puede hacer sentir muy culpable por la reacción del otro. Entonces, aquí lo importante es ser conscientes verdaderamente de cuál es lo que hice mal, porque hacer conscientes de lo que hice mal es una oportunidad de un cambio y crecimiento. Cuando uno le tiró los libros a alguien sin querer, bueno, pues fue un descuido, pero no puede sentir culpa verdaderamente, porque más bien se siente culpa cuando alguien hizo algo con mala intención o puede haber sido un error. Suelo decir, el ser humano es imperfecto y puede equivocarse, pero si aprendemos de ese error, podemos ser mejores. Y la culpa es, tenemos que comprender, digo, yo ahorita acabo de tener una terapia donde hubo un error de mensajes absurdos, todo, de infidelidad que ni siquiera hubo, pero había una culpa enorme de parte de uno porque la otra lo estaba sentir terrible. Acabaron tan en paz, comprendiendo cómo todos nos podemos equivocar, pero esto es una oportunidad de crecimiento. El perdón es un acto de amor. Cuando yo hago algo malo, lo primero que tengo que hacer es ser consciente, darme amor a mí mismo, tener conciencia de lo que hice mal, voluntad para ver qué cambio, de qué manera compenso, y confianza en poder renovar el amor a mí mismo. Suelo decir, el perdonar es el acto de amor más grande. No cambia el pasado, pero sí cambia el presente. La culpa es, bueno, conciencia de algo. Como todas las emociones, tiene una función. El miedo tiene una función de protegerme, por ejemplo. La tristeza tiene una función de separar ese duelo, aceptar que alguien falleció. O sea, es necesario. Todas las emociones son necesarias y útiles cuando están en un contexto correcto, adecuado y en un tiempo y dimensión correcta. Si yo hice una pequeña cosa y me hicieron sentir culpable toda la vida, he tenido pacientes que por algo que hicieron de niñitos, se sienten culpables porque los papás hicieron un escándalo horrible. Aquí lo importante es procesar esa experiencia y suelo decir, ve al pasado y hacer esto, siempre lo digo, hacer esto estimula el cerebro para compensar. Perdónate a ti mismo, comprende a tus papás que no te o a alguien que no te comprendió y te culparon. Porque esa comprensión es lo que sana esa culpa y es lo que nos hace liberar y vivir el presente con un gran aprendizaje. No es atrapados en la culpa ni temer lo que va a ocurrir por algo que hice, sino aprender a hacer mi presente siempre de la mejor manera. Y la única manera es con amor. El amor es el que hace la magia de la vida, el que hace la fuerza, la confianza, el perdonarme a mí mismo. Bueno, es una liberación, es volver a sentir dentro de mí mi dignidad, mi amor, mi confianza y mi libertad para ser feliz. Aceptar esa culpa y renovarla y volver y hacerla. ¿Cómo renuevo? ¿Cómo reparo? ¿De qué manera puedo ser mejor? Es esa luz, vuelvo a decir, que ilumina mi vida y que ilumina la vida de los demás. Y también ser comprensivos con alguien que se siente culpable. Lo mejor que podemos hacer es hablar, dialogar, abrazar a esa persona para que vuelva a sentir que es un ser humano, que nos podemos equivocar, pero que también perdonar y reparar es una forma de liberarnos y dar esa luz al mundo con nuestro amor. Gracias, Tere, que me emocionó esa parte de perdonar, del amor, es que finalmente somos amor, ¿sí? Que a veces creo que trabajamos más en esconder nuestro amor que en entregar el amor. Y el perdón es amor, me queda muy claro. Quiero leer algo aquí que nos pone Nelly Valencia, que siempre está Nelly Venecia, perdón, que siempre está muy atenta y tiene puntos de vista muy particulares. Dice, pienso que la culpabilidad es cultural. Te enseñan desde la infancia. En otros países su cultura es diferente. Según la psicología cultura, la norma cultural son conjuntos de comportamiento y creencias compartidos
y pasados por generaciones por miembros de una sociedad o grupo de personas. Ok, gracias. Gracias, Nelly. Dice Sub Rivera, perdón, es amor en acción. Ah, qué bonita frase. Nelly, psicología, perdón. Muy bien. Marvi, nos quedamos con tu respuesta a esa pregunta y ahorita retomamos una siguiente pregunta. A ver, ¿tú qué piensas, Marvi, al respecto? Pues sí, definitivamente nadie nace con ningún tipo de culpa, pero sí los padres, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a las religiones, de acuerdo a todo, te van llevando a sentirte culpable. Decía al principio, a veces bueno, al menos en mi casa me decían que me tenía que terminar toda la sopa porque los niños en África se morían de hambre. Eso ya lo trabajé más grande, cuando yo ya era adulta. Yo decía, bueno, si cada quien creamos nuestra propia vida y cada quien decidimos, bueno, allá ellos en África y sus creaciones. O sea, yo no me voy a acabar esto. Es ahí cuando empiezas tú a tener este discernimiento con tu propia conciencia. Como decía, pues la propia conciencia es la autoridad. Por eso Correcto. realmente es, por ejemplo, si alguien bueno, el otro día me decía una amiga que se estacionaron en mi cochera, ¿no? En mi cochera, pues están viendo que es cochera, como que, bueno, llegaron y se estacionaron. Y entonces mi amiga me dijo, oye, pero ¿cómo no les vas a reclamar? No sé qué, no, pues no. Llegó el señor, el dueño del carro, y lo único que le dije, oiga, señor, ¿qué onda con el respeto? Y yo le vi la cara de culpabilidad. O sea, no fui grosera, no, solamente le pregunté qué onda con el respeto, qué pasaba, ¿no? Su propia conciencia, es decir, su autoridad interna fue lo que lo hizo sentir culpable, porque él sabía que no podía estacionarse ahí. Entonces, hay cosas que realmente haces mal y luego te dan culpa. Decía también de Will Smith, se sintió culpable. Entonces, realmente tu autoridad interna te lo dice, la regaste aquí. Pero, pues sí, hay que trabajar con el perdón, hay que hacernos cargo y responsables de nosotros mismos sobre las cosas que hacemos para dejar a un lado las culpas y los juicios, porque van como de la mano, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? El juicio y la culpa van como ligados, pues los dos son regentes de Saturno. A los dos los rige Saturno, a la culpa y al juicio. Correcto. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. totalmente. Oigan, pero fíjense que ya me respondieron la pregunta, pero yo insisto, ya ven que yo soy medio terco con el punto, ¿no? Realmente, yo entiendo cuando uno comete un error, que tuvo un error por accidente, que a veces cometemos errores voluntariamente, ¿sí? Porque sabemos que va a ser un error, pero no queremos pagar el precio. Pero cuando sí lo pagamos, entramos en una culpa bien grande, ¿no? Pero yo me quiero referir a esas emociones de culpa con las que crecemos, o que ha crecido mucha gente y que no es sino hasta que tienen una terapia, cuando afloran y se dan cuenta el gran lastre que van cargando durante su vida, gracias a que para educarlos, para manejarlos, normalmente a conveniencia de alguien más, sean papás, religión, maestros, hermanos o amigos, le hacen sentir una culpa para tenerlo desde mi punto de vista chantajeado y tenerlos en control, ¿sí? Yo recuerdo una frase que, y les voy a contar la anécdota completa. Hace aproximadamente 8 o 9 meses falleció la mamá de una amiga muy querida, familiar, y me dijo, se me ocurrió a mí comentarle que le invitaba a un café para que platicáramos cómo se sentía todo, y me dijo, no voy a ir porque no quiero. Y le dije, ok, está bien. ¿Cómo se ve que ya no me quieres? Antes me hubieras aceptado el café. Y se volteó con un gesto de rudeza y me dijo,
Literalmente me lo dijo así, me dijo, estoy hasta la madre que me digan que no lo quiero, porque fue el chantaje que ocupó mi mamá por 48 años de vida para mí, para mantenerme sometida a hacer su voluntad. Ya me cansé, no quiero volverlo a escuchar. Fíjense qué ¿Qué fue bonito. lo que te dijo? Perdón, ¿qué fue lo que te dijo? Perdón, no escuché. ¿Un café? Porque yo le dije, sí, o sea, yo la invité a que tomáramos un café para platicar acerca de su duelo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije, no, esta semana no quiero nada. Y a mí se me ocurrió bromeando decirle, ¿cómo se nota que ya no me quieres? Le dije. Ya, En ese ya. momento le prendí la mecha y me dijo, durante 48 años escuché la frase con la que mi mamá me chantajeó y me dominó siempre. Siempre tuve que hacer lo que ella quería, porque si no sentía que ella decía que no la quería. Hoy sé que me chantajeaba. Entonces, ¿cómo podemos generar un sentimiento de culpa para manipular a alguien más? Es horrible, es horrible. El chantaje es horrible también, ¿eh? Porque Sí, sabes lo que estás generando, culpa en el otro. Cuando no tiene un desarrollo correcto el ser, porque cuando lo tiene, ¿cómo se nota que no me quieres? Puedes voltearte, levantarte y decir, tú puedes pensar lo que quieras, te levantas y te vas. Bueno, es el punto de vista, pero comúnmente te engancha y si te enganchó, te amolaste. y entonces eso me da pie a la siguiente pregunta que quiero hacerle. ¿Sí? Mira, aquí dice su Rivera, es horrible cuando genera la culpa en otra persona. Vivo en eso en este momento de mi vida y es muy fuerte. Por acá arriba nos comentan, la culpabilidad en México y Latinoamérica viene desde la conquista. Según la psicología, nos sentimos culpables e inferiores por haber sido conquistados. Eso se refleja en el arte, los libros, música, etc. Cuando en un partido de fútbol México juega contra España, ya van perdidos, está comprobado que les baja la moral. Bueno, No sé, no estoy de acuerdo. Pero... ok. Aquí le damos cabida a todos los comentarios. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero está bien, manifiéstenlo. Es horrible cuando genera la culpa en otra persona. Vivo en este momento de mi vida y es muy fuerte. Dice Claudia Ríos, se le tocó uno de los botones. Qué bueno que empezamos a resolver. ¿Ok? Miren, esto me da pie a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo identificar que mi culpabilidad me la han generado y no la creé yo? A ver, Tere, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que mi culpabilidad me la generó alguien más y no la creé yo? Para empezar, yo preguntaría, ¿desde cuándo sientes culpa? Entonces, cuando alguien se siente ahorita culpable por algo, pero ¿desde cuándo sientes? No, pues desde niño sentía yo coraje, sentía yo culpa porque sentí que mi papá cada vez que llegaba borracho y gritaba y yo quería que se muriera y sentía yo culpa. Quiero decir, cuando uno ve el origen de la culpa, uno puede ver si es de atrás, provocada por algo real, o sea, por algo, o sea, me hicieron sentir culpable por algo que no era. Me hicieron sentir culpable porque cuando nació mi hermanito, yo estaba triste y me estaba enojado. Pues tus padres no comprendieron que esa sensación de que cuando nació tu hermanito, tú necesitabas más atención también porque te sentiste desplazado en un instante y tus papás no comprendieron y te hicieron sentir culpable. Lo que quiero es, cuando uno es adulto y regresa al origen de esa culpa, uno puede ser en el presente, adulto, maduro, amarse a uno mismo para comprender, y comprender esa culpa es sanar. Si yo comprendo la causa de por qué me hicieron sentir culpable y por qué yo tomé esa culpa, pues cuando uno es niño, uno cree lo que le dicen, pero cuando uno es adulto, yo les digo, cuando sientan hagan esto, de verdad, están estimulando su cerebro. Hacer esto y solo decir, vuelve al pasado, ¿y qué le dirías a ese niñita, a ese niñito que se sintió culpable porque su papá era borracho y querías que ya se largara o se muriera? Y empiezo a hablar, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo fue su vida? No, pues es que tuvo horrible. Entonces, cuando tú comprendes a los demás, más que sentir enojo, sientes compasión y tú sientes también compasión por tú mismo, porque tu reacción de culpa, de querer que tu padre muriera o que tu hermanito recién, qué sé yo, fue una reacción natural en ese momento. Pero si nosotros comprendemos de dónde salió esa culpa
y nos damos amor, es una forma de sanar esa culpa y liberarnos. ¿Sí me entienden? Yo sentía culpa porque nació mi hermanito y me sentía mal de que naciera. Lo digo, son experiencias que he tenido miles en terapia. A la hora que dices, bueno, ¿qué es lo que tú necesitabas? Bueno, pues es que necesitaba atención, me dejaron de atender y de cuidar. Vete del presente al pasado y abrázate y explícale que nació un hermanito, que va a crecer, que van a jugar. O sea, es como reparar y comprender ese pasado del origen de la culpa para que el presente sea libre. Uno es responsable de sentir culpa o sentirse libre. Y eso depende del amor a mí mismo, de mi confianza y de mi conciencia, de mi propia luz para vivir sin culpa. Más bien, aprendiendo de todo a ser mejor. Y la culpa, si se prepara, puede ser una oportunidad, como una semilla que crece y florece, dando respuestas con más amor, empezando siempre por uno mismo, que como digo, no es soberbia, vanidad ni ego, es autoestima. Muy bien, Tere. Pues es un buen inicio para reconocer la culpa. ¿Tú qué opinas, Lilian? Fíjate que, fíjate, la culpa tiene connotaciones como que no nos damos cuenta exactamente cuándo sucede hasta que realmente deseamos entenderlo, ¿sí? El por qué yo me siento así. Yo conozco culpas de un madre, de una mamá o de una mujer que se embaraza y no desea al bebé. Conforme va creciendo, después tiene la culpa de, ay, si es tan buen el niño como yo no lo quería. Empieza esa relación hasta tóxica de querer reparar la culpa. Nunca nos damos cuenta cuando suceda de, no, es que yo le tengo que dar todo. Está en una relación tóxica sin conocimiento de cuándo se generó. Se generó en el momento que dijo, ya no deseaba más hijos. Lo que le está diciendo a ese bebé que está ahí adentro es, ya no te quiero. Cuando resuelve y se da cuenta y dice, es que pues bueno, finalmente es lo que, pues lo que tenía que pasar. Entonces genera una culpa inmediata. No nos damos cuenta, pero mucho menos solamente en conciencia hay un lazo kármico entre esas dos almas que pues ya se la traen. En una parte que puso Nelly de esta conquista de los españoles, ¿cuál es una de las oraciones que, por cierto, nos dejó la religión patriarcal? No dice una, por mi culpa y por mi gran culpa. No la hemos traído pegada desde nuestros ancestros hasta el tuétano. No entendemos por qué solamente suena fuerte, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, ahí sí también entramos en un proceso de culpa inconsciente. Pero ¿por qué yo voy a tener culpa? Entonces, en vez de que sea algo elevado, sales todo apachurrado porque dices, ¿por qué vas a misa? Pues porque soy culpable. ¿De qué? Pues de todos mis pecados. ¿Entiendes que es un pecado? No. Ah, pues es un error. Y nos vamos a seguir equivocando, por cierto. ¿Sí? Entonces corriges y vuelves a comenzar o no. Ahí hay una parte muy cierta. Nos dejamos dominar, nos dejamos subyugar y todavía les aceptamos sus creencias. Y entre esa, ahí viene ese sentimiento de dominio, de tú no sabes, de yo soy quien te subyugo. Entonces la culpa también tiene esa parte subyugante, ¿sí? Siempre hay una víctima junto con un victimario, visible o invisible, y muchas veces somos inconscientes más bien del proceso. A nadie le gusta sentir culpa, a nadie le gusta ese sentimiento, ansiedad, frustración, necesidad de liberación, pero muchas veces tampoco sabemos el origen de por qué lo causó. Y cuando nos hacemos conscientes, tienes de dos sopas. O lo trabajas o se queda la culpa ahí por siempre, tratando de ver qué va a pasar, a ver si Dios te perdona, a ver, ¿no? A ver si puede pasar eso. O decides trabajar sobre la emoción que lo está, que te está consumiendo. Eso es lo que pienso, mi querido Saúl. Trauma generacional, dice Karen, sí, trauma generacional. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero no todo el mundo piensa. A ver, yo quiero aquí leerles un poquito de lo que dice, es pecado el nacer en algunas religiones. Exacto, eso está
feísimo. Dice, qué pena, qué buena técnica, refiriéndose a la técnica que nos da Tere López Cano. El perdón es amor en acción. Perdón, es que llegaron otros y se me fue. Dice, es una culpa, refiriéndose a lo que platicábamos, es una culpa para someter. Eso exacto, es un trauma generacional. Saludos desde California. Hola a todos, buenas noches. Hola, ya. Ok. Pero ahora sí, Marvi, tu opinión al respecto es... Mi opinión al respecto es que estoy súper de acuerdo que la culpa hay que trabajarla, porque si no nos vamos a quedar dando vueltas como, y siempre pongo el ejemplo de mi perrita que anda detrás de su cola, y entonces, y ahí está atrás y atrás, y cuando se la muerde, ya no sabe qué hacer. Se queda como, ¿para qué quería yo la cola? ¿No? Y es eso, estar bien consciente que lo que estoy trabajando es liberarme de la culpa, porque nací sin culpa, nací puro, soy un alma que viene a ser plena y feliz. Entonces, ¿por qué tengo que cargar cosas que a veces ni tuyas son? Y también, no nada más ese, Lilian, nunca hemos hablado de eso, de por mi culpa, que además lo tienes que hacer, ¿eh? No, y aparte la Tienes mímica, que ¿no? hacer, sí, Así, falta la sí, mímica, así, falta claro, la claro, y mímica poner y la todo. carita así Y, de y veras. agacha la cabecita, Ajá, por mi culpa, sométete, ajá, así claro. es. Pero hay otra que yo ya ni la rezo, pero que también dice en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando, ¿no? Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Pues yo ni ando en un valle de lágrimas, ni gimo, ni lloro, o sea, no tenemos por qué hacer eso. Y ese tipo de cosas nos traen, por supuesto, mucha culpa, cuando realmente lo que venimos a aprender es a liberarnos de todo aquello que nos mantenga en esta tercera dimensión, eh, como en este laberinto del Minotauro, ¿no? Que no salimos a ningún lugar. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Quién soy? ¿Por qué siento esto? Y eso realmente es lo que tenemos que trabajar, liberarnos de la culpa, pedir perdón cuando es necesario para poder ser plenos y felices, para poder avanzar. Así Totalmente. es. Oigan, pues yo quiero, estamos llegando ya al final del programa. Yo nada más quiero un comentario así, cortititito, que nos permita cambiar nuestra visión hacia un futuro. Aquí habemos gente que durante alguna época de nuestra vida sentimos culpa por algo, ¿sí? Yo solamente quiero no quedarnos en la culpa, sino que nos den un mensaje cada uno, de vista al futuro. Y ahora sí, me voy a robar la palabra porque soy el único hombre aquí, ahora porque yo quiero. ¿Y por qué quieres? Lo único que les digo es que con relación a la culpa, yo lo único que les diría es que libérense de ella, porque para conocer el futuro que van a tener, tienen que darse cuenta qué están haciendo hoy por ustedes. Entonces empiecen desde ahí, empiecen a hacer a un lado todos esos prejuicios, culpas. ¿Saben qué? Ya se cometió, se perdonó, no, sí, es otra bronca. De aquí para adelante vivo sin culpas y hago lo que se me dé la gana para ser feliz. Ok, voy así en orden y como las tengo en la pantalla, Tere López Cano, su mensaje final, porfa. Mi mensaje final es que cuando yo cometo un error, tengo dos opciones: aprender de él, crecer y encontrar una solución, o culparme. Eso es a lo que yo llamo alas de libertad. Liberarme o seguir culpándome y flagelándome. Ha habido gentes que porque hicieron algo en el pasado, llega un momento que creen que no merecen ser felices. En el momento, fíjense lo que les digo, cuando sientan alguna emoción, hagan solo esto, respirando despacito. El cerebro hace el trabajo. Es una forma de, si yo comprendo por qué hice o por qué actué, o si yo comprendo, sano.
y vuelvo a decir, si yo sano, me libero para llenarme de amor. Que levante la mano ahora sí, de todo lo que dijeron de mi culpa, eso no digo, cada quien lo puede creer, yo no creo en eso, pero podemos decir que levante la mano el que no haya hecho algo, se haya equivocado. Todos nos hemos equivocado y todos tenemos que ser compasivos con eso. Compasivos es comprender y sanar. Y sanar es vivir mi presente plenamente, sin estar atrapados en el pasado, sino esto que hice, aprendí y soy mejor justo por eso que hice. Si yo vivo mi presente plenamente, no tengo por qué estar temiendo el futuro, porque mi presente es, si yo voy bien y haciendo bien con amor mi vida y con amor hacia los demás, muy probablemente más el futuro va a ser bueno. Y si tuviera algún problema, el amor a mí mismo me va a hacer encontrar esa solución, con amor, conciencia, voluntad y absoluta confianza en mi luz para iluminarme, primero, de amor, siempre, y poder iluminar a los demás. Entonces, cuando sientan alguna culpa o alguna emoción difícil, hagan esto. Y para terminar, no necesitamos maestría ni doctorado ni años de terapia. He trabajado con gentes que tienen culpa, una mujer que sentía culpa porque nació su bebé y tuvo depresión postparto y dijo, ¿para qué nació mi hijito? Porque era un niño que iba a nacer mal y a la hora que nació prematuro, estaba perfectamente sano. Le dije, tú estás viendo que tu reacción de depresión postparto era por las hormonas, no fue tu culpa esa reacción. Sin embargo, fue tu responsabilidad y tu amor, el que habiendo dicho el doctor que podía haber nacido mal, nació bien. Empezó a llorar de alegría, dice, sí, cierto, amo a mi hijo, lo amé siempre. Y se quitó la culpa, pero fue porque comprendió y no necesitó ni años de terapia, como digo, ni maestría. Es hacer esto amorosa, compasiva, lealmente a mí mismo. Gracias, Tere. Muchas gracias. Lilian. Dije que en orden, ¿verdad? Bueno, ya, Lilian. Ay, pues ya que me anuncias y me vuelves a sentar, ¿no? Sí, hay que ser impecable. Impecable sin pecado. Sin pecado es sin error. Ajá. Cuando nos dirigimos a cualquier situación que nos pueda o intente la otra, siempre va a haber alguien que te intente provocar una culpa. Detente y piensa, razona, piensa, o sea, confronta las situaciones con base a la verdad y quita la emoción, porque la emoción justamente cuando no está trabajada te va a traer y te va a arrastrar y entonces te vas a comprar la idea de los demás. Es que yo soy así porque tú me provocas. Y hay personas que sí se lo compran, ¿eh? Así de, sí, soy yo. Entonces, y te empiezan a causar estos sentimientos culposos de es que yo soy quien debe de, independientemente de todo lo que traemos generacionalmente cargando, y todavía, acuérdense, todo espejeamos. Si no trabajas la culpa, nos encontraremos potencialmente a personas que abusen y que hagan este tipo de eh, ¿cómo se llama? De señalamientos hacia nosotros, porque no hemos brincado esa barrera, no hemos puesto un límite sano, como aquí dijo Ana Olivia, no has puesto un límite correcto, es decir, es que es tu culpa que yo, no, esos son tus tunas, yo soy como soy, si quieres, y ahí te liberas, ¿eh? Y ahí lo botas atrás, no, es que yo, no, tú puedes hacer lo que sea, y yo puedo hacer lo que quiera. A mí no me cargues tus muertos y a mí no me cargues nada. Pero ahí ya estás confrontando ya otro nivel. ¿Por qué? Porque sanar el pasado, sanar las emociones pasadas, entender lo que pasó, también te ayuda a que las siguientes experiencias futuras que vengan estén libres de esas necesidades de tenerte que echar la culpa de personas irresponsables con sus causas, irresponsables de sus emociones. Y entonces, al no hacerte responsable o al no hacerse responsable, nos provocan culpa o también nosotros pudiéramos estar chantajeando. Solamente es, entiendo, autoobservación, ¿correcto? Gracias, Gracias. Lilian. Marvi, por favor. Y me encanta esto porque Lilian terminó con autoobservación y eso es justamente desde un principio les dije,
En una carta astral, Saturno es el que nos lleva a la automaestría, a saltar de esos obstáculos. Pero no solamente es la culpa, yo la verdad es que los invito a que se liberen de todas las hermanas del miedo. La culpa, el juicio, la crítica, el chisme, la ira, la furia, los rencores, o sea, todo eso. Y pues el día de hoy hablamos de la culpa y precisamente nos lleva a la automaestría. Y les voy a platicar algo que a mí ya me da risa, pero mi mamá, que amo y adoro, cada que la voy a ver siempre me dice, es que tú me haces comer. Por tu culpa, ¿cómo? Porque vienes y traes el pastel o traes algo rico y yo por tu culpa. Entonces, a mí ya me da mucha risa eso. Cada quien es responsable de lo que quiere hacer, de realmente de sus actos. Así es que sí, la invitación es en mi particular forma yo medito y conecto de verdad desde el corazón con la divinidad, porque creo para mí no hay una mejor forma de liberarme de la culpa, el juicio, la crítica, de limpiar y de, pues, tener una energía más positiva de la vida y no arrastrarse como el escorpio muchas veces lo hace por abajo de las piedras con este tipo de cosas que no nos trae ningún tipo de luz. Dice aquí Mari, dice, yo por culpa de Karen como muchas tortillas. Ok, así llegamos hoy al final de nuestra plática. Oigan, el próximo martes no se lo pueden perder porque va a estar, créanme que va a ser una sesión muy polémica. Muy. Muy polémica. ¿Qué va a ser? ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? ¿Sí? ¿O quién es tu Dios? ¿Sí? Entonces, Qué bonito eso. Qué bonito, sí, habiendo aquí todas las culturas. Nos despedimos, tanto Marvick, Lilian, Tere, soy Saúl Mora. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, adiós. Chao.